Bienvenidos a esta sesión de aprendizaje. En esta oportunidad exploraremos procesos claves sobre la creación de una clase, inscripción de estudiantes y uso del tablón. Los invitamos a poner toda la atención posible para tener mayor aprendizaje. Les recordamos que esta sesión quedará grabada y podrán consultarla y practicar desde Google Classroom. En esta oportunidad, nuestro facilitador es Ángel Herrera. Él es diseñador curricular de T-Box Educación y ha preparado con esmero muchos procesos que les serán de gran ayuda en este proceso de aprendizaje. Así que, compañeros del Grupo 5, sean todos bienvenidos. Muchas gracias, Claudia. Buenas tardes a todos, bienvenidos. Gracias por el tiempo que cada uno de ustedes hace para poder compartir acá y aprender. Bueno, bienvenidos y esperamos que esta sesión sea de mucha utilidad para cada uno de ustedes y que aprendan nuevos procesos, luego que los pongan en práctica y que así poco a poco vayamos construyendo el conocimiento. Queremos compartir con ustedes la metodología de esta formación en línea. El primer paso que queremos compartirles con ustedes es que debemos conocer. ¿Y qué implica conocer? Conocer implica que ustedes van a poner el 100% de la atención en la explicación de los procesos que nosotros vamos acá realizando. Eso sería lo primero. Les pedimos atención nada más, ¿verdad? Segundo paso, practicar. ¿Y cuándo y cómo vamos a practicar? Para practicar esta grabación, ustedes la pueden utilizar. Todo lo que ahorita estamos nosotros presentando va a quedar grabado y ustedes ya después en su clase pueden ingresar y van a poder ver este video. Pueden irlo pausando, pueden ir adelantando, pueden ir retrocediendo. Ahí es donde ustedes van a ir a practicar. Adicionalmente, nosotros también estamos proporcionando otros recursos para que ustedes también puedan ir practicando de la manera más efectiva y a su ritmo principalmente. Como paso número 3, explorar. ¿Y qué implica explorar? Probar nuevas opciones, nuevos métodos de cómo poder crear una clase, cómo poder configurar una clase, o sea, explorar. No tengan miedo a explorar la herramienta. Ustedes sean curiosos, vayan probando después de esta sesión. Esperamos que ustedes ya practiquen a crear una clase, a configurar una clase, porque esos son los pasos que vamos a mostrarle ahora. Pero no tengan miedo, exploren, practiquen, exploren, ¿verdad? Equivóquense, no hay ningún problema en eso, que de eso se trata, del aprendizaje. Así vamos a ir aprendiendo. Entonces, una vez mostrada la metodología, pasamos a conocer la agenda. Y la agenda de este día, como primer punto, tenemos organizar clases en línea de manera eficiente. Vamos a darles a ustedes un par de consejos de cómo poder preparar nosotros las clases. Luego pasaríamos ya al área práctica, donde vamos a compartir los procesos de crear una clase, configurar una clase, crear un tema, copiar, editar y archivar una clase, el uso del tablón o panel novedades y la inscripción de los estudiantes. Esa sería la agenda que vamos a desarrollar en este webinar y esperamos que también para ustedes sea de mucha ayuda. Primero, organizar clases en línea. Ustedes como docentes ya tienen una organización de sus clases, ya tienen las planificaciones de sus clases. Cada uno de ustedes tiene todos los recursos que necesita para impartir la clase en su aula. Entonces, en línea es similar. ¿Qué es lo que cambia? Pues simplemente cambia que hay algunos recursos que se deben de adaptar al entorno, ¿verdad? Ya no en el aula, sino más bien entorno virtual. El primer consejo que queremos compartir con ustedes es que primero debemos de crear los contenidos de forma ordenada. Y crear contenidos de forma ordenada implica que los vamos a realizar
de acuerdo a la planificación que ya nosotros tenemos. Ustedes tienen todas las planificaciones de sus clases listas, entonces esas van a ser la base para poder crear los contenidos de cada una de las sesiones o contenido en línea que nosotros vayamos a utilizar para subirlo y cargarlo a Classroom. Cuando digo también crear contenidos de forma ordenada, implica que los nombres de los archivos tienen que ser descriptivos, tienen que reflejar lo que en realidad nosotros queremos, ¿verdad? Un ejemplo de ello es que estamos acostumbrados nosotros como docentes a asignar nombres cortos, como por ejemplo, guía 1, guía 2, PDF 1, PDF 2, documento 1, documento 2. Y eso en la práctica no es bien visto por el hecho de que no significa o no se da a entender nada, ¿verdad? ¿Qué me dice a mí como estudiante guía 1? A diferencia cuando yo le agrego un nombre que en realidad define tarea de X contenido, ¿verdad? Luego, el siguiente consejo que queremos compartirles es que nosotros acá, una de las ventajas de las plataformas en línea es que nosotros podemos reutilizar los contenidos creados. Todos los contenidos que nosotros vayamos a utilizar, los podemos reutilizar, ¿verdad? A diferencia de que si los tenemos en papel, si el papel se rompe, se moja o pasa algo, ya perdimos ese material que nosotros teníamos. Acá en digital no, ¿verdad? Nosotros podemos reutilizar todos esos contenidos. Y una de las prácticas que también nosotros esperamos que se fomente es el trabajo colaborativo. Si bien cada uno de ustedes como docente de su escuela, hay algunos que quizá ya pueden utilizar estas herramientas, son más tecnológicos, pues les pedimos también la colaboración para ayudar a aquellos docentes que no son muy tecnológicos, ¿verdad? Eso es lo que también vamos buscando acá, que entre todos nos vayamos ayudando para lograr ir aprendiendo de una mejor manera a utilizar cada una de estas herramientas. Luego, como tercer consejo, tenemos que los contenidos que diseñemos deben ser acordes al tiempo de clase. Primero, cuando nosotros estamos en nuestra aula, también hay un tiempo que dura cada clase. Y hay un timbre que nos indica que esa clase ya finalizó. En línea nosotros no tenemos esa especie de timbre que nos diga alguien, mire, ya terminó su clase. No, ¿verdad? Sin embargo, nosotros las sesiones debemos de crearlas también tomando en cuenta primero nuestro tiempo como docentes, es decir, cuánto tiempo me va a llevar a mí dar 10 clases, por ejemplo, y el tiempo de los alumnos. Es bien importante tenerlo en cuenta porque también como docentes nosotros tenemos otras tareas, tenemos otras asignaciones que realizar y no podemos solo enfocarnos en una y descuidar otra, ¿verdad? Debemos siempre organizarnos para poder realizar de manera más efectiva cada uno de los procesos. Siguiente consejo, brindar información clara a los estudiantes sobre el resultado esperado. Esto es una buena práctica que facilita a nosotros mismos el trabajo a la hora de evaluar y de calificar diferentes tareas. Si nosotros no somos claros con los estudiantes, lo que vamos a generar es una gran avalancha de comentarios, de mensajes, de dudas, y ahí nos están llamando, nos están escribiendo, y a veces hasta en horas que no son adecuadas, ahí están los estudiantes preguntando. ¿Pero esto por qué? Porque muchas veces nosotros no somos del todo claros para brindarle la información a ellos, y simplemente les decimos, esta es la tarea, y ya. Y no somos como más específicos a la hora de definir bien todos los lineamientos y los objetivos de lo que esperamos nosotros de las tareas o de los trabajos que nosotros dejamos, ¿verdad? Siguiente consejo sería resolver las dudas de los estudiantes facilitando recursos adicionales. Un ejemplo de ello ustedes lo pueden ver acá en estas sesiones. Primero nosotros tenemos sesiones en línea. Son estas que estamos ahorita, ustedes están por ahí en el chat, compartiendo, preguntando, por ahí saludándose. Esas, digamos, las dudas que vayan surgiendo de todo esto, nosotros debemos retroalimentarlas. Como nosotros, como primer punto, ustedes son estudiantes ahorita de este proceso de aprendizaje. Les queda grabado el video para que ustedes lo puedan ver y practicar.
Adicionalmente, nosotros también vamos cargando otro material complementario, videos más cortos, imágenes o algún un tipo de guía. Todo eso nosotros lo vamos realizando con el objetivo de que también las dudas de ustedes sean solventadas, ¿verdad? Si bien entendemos que hay algunos que van a aprender más despacio, sí, lo entendemos. Sin embargo, todos estos recursos que nosotros compartimos les son de mucha ayuda y facilitan también el aprendizaje, ¿verdad? Y bien, después de esa introducción sobre ciertos consejos que vamos a tomar en cuenta a la hora de crear documentos o clases en línea, vamos ahora a pasar a la parte práctica. Y es acá donde nosotros también nuevamente les decimos que pongan atención. Los procesos prácticos, algunos llevan muchos pasos, otros son 3, 4 pasos, pero lo importante después de todo esto es que ustedes puedan practicar, practicar y practicar, ¿verdad? Si se equivocan, mire, me equivoqué en esta clase, acá les vamos a mostrar en todos estos procesos cómo pueden archivar o eliminar una clase o ciertos detalles de configuración que también ustedes deben de ir comprendiendo y ir practicando, ¿verdad? Así es que pasamos a la parte práctica y esperamos que cada uno de los procesos que nosotros les mostremos acá les sea de mucha utilidad y que les ayude a fortalecer los conocimientos que ustedes ya tienen. El primer proceso que vamos a compartir es el de crear una clase. Es un proceso corto. No requiere muchos pasos. Ustedes lo van a ver y van a decir algunos que fácil, ¿sí? Luego vamos a ver la configuración de la clase y puede que algunos por ahí quizá digan que difícil. Y así vamos a ir, ¿verdad? Recuerden que vamos paso a paso y vamos a tratar de hacerlo de la manera más lento posible. Sin embargo, también recordemos que hay un tiempo límite para cada una de estas sesiones. Entonces, el primer proceso dijimos que era cómo crear una clase. Entonces, para crear una clase, el primer requisito, si bien algunos ya han estado utilizando esta herramienta, por ahí hemos recibido comentarios de algunos que ya tienen esta herramienta, pero con la cuenta personal. Y está bien porque eso sirve para practicar. Pero acá nosotros vamos a realizar todos los procesos con la cuenta @clases.edu.sb. Esa sería la cuenta con la que nosotros vamos a realizar cada uno de estos procesos. Entonces, el primero para crear una clase. Le doy clic al signo más. Luego me aparecen unas opciones. La primera de ellas es unirme a una clase, que es lo que ustedes también pueden ser alumnos, así como ahorita están siendo. Ahorita ustedes están teniendo el rol de alumnos y nosotros estamos siendo los docentes que estamos capacitándolos. Pero también ustedes tienen la opción de poder crear una clase. Entonces le dan clic a la opción crear una clase y acá les va a aparecer un cuadro o una ventana donde se deben agregar los datos de la clase. El campo que es obligatorio es el nombre de la clase. Ese campo sí es obligatorio que nosotros lo definamos. Los demás campos los podemos dejar en blanco. Entonces veamos, yo agrego el nombre de mi clase. Para el ejemplo, yo creé una clase de matemáticas y le asigné una sección. Este sería matemáticas de sexto A. Luego, le definimos por ahí que este sería mi turno de la mañana. El proceso para crear la clase puede tardar unos segundos porque también se crea una carpeta en Google Drive donde se van a almacenar todos los recursos que yo vaya compartiendo con mis alumnos y las tareas que los alumnos van también compartiendo conmigo. Acá ya tendría yo creada mi clase. Ese sería el único proceso para poder crear la clase. Simplemente, nuevamente repetimos, nos vamos a la función de crear una clase, completo los campos. Definimos el nombre de esta clase. Nuevamente, en el ejemplo yo utilicé la clase de
matemáticas de sexto A. Este sería mi turno de la mañana. Luego le doy clic crear y automáticamente se crea la clase. Y con esto ya tendría yo creada mi clase. Ya tengo lista mi clase de matemáticas de sexto A. Ahora pasamos al proceso de configurar una clase. Por acá Mercedes Concepción nos pregunta, ¿y la opción sala para qué es? Luego ya vamos a explicar el proceso de o qué es esa función. Ya vamos por ahí con la parte de las preguntas. Bueno, primero tenemos nosotros ya configurada la clase creada y con todos los campos. Ahora el siguiente paso es poder elegir un tema para esa clase. Yo puedo seleccionar por acá una imagen de las que ya vienen predeterminadas o también puedo cargar una imagen personalizada, ¿verdad? Es decir, una imagen que yo haya creado también la puedo subir y asignar. Para el ejemplo, utilizaré una de las imágenes predeterminadas. Le doy clic en establecer y automáticamente se cambió el color de los textos y también se cambió la imagen del encabezado de la clase. Desde ahí yo puedo ver el primer cambio que realicé, ¿verdad? Sería personalizar. Este cambio es nada más visual, sin embargo, siempre sirve para poder identificar cada una de las clases, que sea mucho más fácil identificarlas y que no todas tengan la misma imagen. Luego nos vamos al engranaje. Y en el engranaje, las opciones que nosotros tenemos son los detalles de la clase, que son los que definimos cuando creamos esta clase. En la sección general tenemos el código de la clase. Algo bien importante dentro de cuando nosotros trabajamos en Classroom son los códigos de las clases. Cuando yo creo una clase, se me genera automáticamente un código y ese código es el que los alumnos van a utilizar para poder inscribirse a la clase. Y nuevamente, les repito, el código es generado automáticamente. No necesitamos nosotros como docentes estar generando estos códigos con estas letras o números. No, ¿verdad? Se genera automáticamente cuando nosotros creamos la clase. ¿Y qué podemos hacer con el código? Primero, nosotros se lo compartimos a los alumnos para que ellos puedan inscribirse a nuestra clase. También puedo copiar el código. Desde acá yo puedo restablecer este código, es decir, generar uno nuevo. También puedo inhabilitarlo para que ya no sea accesible. Si yo nuevamente lo habilito, se me va a generar un nuevo código. Puedo controlar el acceso a las publicaciones que realizan los estudiantes y los comentarios, cómo quiero que se visualicen. Estos son más aspectos visibles, digamos. También puedo habilitar que los archivos que yo vaya eliminando se muestren dentro de mi clase. Ahora, esta es una nueva función que ha incorporado Classroom, es la de generar un vínculo específico para cada clase de una reunión virtual. Es decir, ahora yo ya puedo crear reuniones o conferencias o videollamadas con mis alumnos directamente desde mi clase. Ya no sería necesario abrir otra aplicación para poder generar el vínculo y luego compartir el vínculo con los estudiantes. Ahora ya no, ¿verdad? Ahora es mucho más fácil. Simplemente habilito el vínculo y ya desde ese vínculo los alumnos directamente podrán ingresar cuando yo programe una clase en vivo con ellos, ¿verdad? Es mucho más fácil. Yo lo habilito y puedo también establecer que si quiero que este enlace esté visible a los alumnos.
o puedo deshabilitarlo también. La otra parte también importante acá es definir un método de evaluación. Nosotros acá desde Google Classroom podemos definir para cada clase un método de evaluación. Para el ejemplo, vamos a crear un método de calificaciones de ponderada por categoría. Entonces, seleccionamos ese método, agregamos primero la categoría, definimos el nombre de la categoría. Por aquí nos preguntan, Mayra Carolina pregunta, ¿y en Meet con cuántos estudiantes puedo ingresar? En esta versión educativa, el límite es 250 estudiantes. En la versión gratuita también se ha liberado esta función, pero recuerden que esto es temporal, es decir, mientras dure la pandemia, ¿verdad? Sin embargo, nosotros como docentes tenemos esa función. Por acá Mercedes nos pregunta si los códigos son proporcionados por la plataforma. Correcto. Cuando yo creo mi clase, ese código se genera de manera automática. Entonces acá yo defino las categorías. Por acá preguntan si el código puede ser hackeado. Recuerden que eso prácticamente depende también ya de los estudiantes y de mi persona como docente, ¿verdad? Una buena práctica con el código puede ser, si yo ya inscribí a todos mis estudiantes, mejor lo deshabilito y así evito que otros estudiantes se puedan inscribir a mi clase, ¿verdad? La primera categoría que yo voy a agregar es actividades y tareas y le voy a definir un porcentaje. Para el ejemplo le voy a colocar 35% y automáticamente ustedes pueden ver que se va restando. Me queda por ahí 65%. Creo una segunda categoría. La segunda categoría le voy a asignar el nombre actividad integradora. Y le defino el porcentaje también. Por acá nos pregunta Morena Guadalupe, ¿cuánto tiempo otorga Meet para la interacción en ese espacio? El tiempo es ilimitado, ¿verdad? Pero recuerden que como consejo que estuvimos viendo es que nosotros debemos crear clases acorde al tiempo. Es decir, no es necesario que si el tiempo es ilimitado, yo me voy a extender 3, 4 horas en una clase, ¿verdad? O más, porque también ya eso ya genera más, se pierde la atención. Solo imagínense que ustedes les hubiésemos dicho que estuvieran 4 horas acá viendo un video. Ya estuvieran quizás algunos molestos o viendo que ahí a disgusto. Si bien por eso es importante también aprovechar el tiempo, ¿verdad? Continuamos acá y agrego mi última categoría. La última categoría le voy a agregar el nombre prueba objetiva. Y acá asigno el porcentaje. Ahora verifico que yo ya haya completado mis categorías y que cumpla el 100%. Todo esto me va a facilitar a la hora de asignar tareas o actividades o los exámenes o las evaluaciones. Automáticamente yo los tengo que vincular a la categoría correspondiente. Ahora yo ya tengo mi clase. Desde acá les voy a mostrar cómo crearían ustedes una reunión o videollamada con los alumnos. Primero, cuando utilizamos el navegador, le deben de dar clic a la opción permitir para que pueda utilizar la cámara y el micrófono. Y luego clic en unirse ahora. Este proceso no se preocupen si se pierden, porque hay una sesión exclusiva para poder ver cómo nosotros podemos crear una clase en vivo. Así que no se preocupen, ¿verdad? Y esto ya tendría yo mi clase configurada. ¿Y por qué es importante o vimos cómo configurar una clase? Bueno, porque luego nosotros podemos duplicar esa clase y así ahorrarnos el trabajo de estar creando clases de cero, ¿verdad? Ya podemos nosotros crear una como ejemplo y esa me va a servir para poder duplicar las siguientes clases. Pasamos a la parte de la organización. Por acá pregunta Ruth Coronado, ¿pueden los estudiantes subir videos o fotos para casos de evidencia de trabajo, educación física? Claro que sí, sí lo pueden realizar, ¿verdad?
Siempre la recomendación es que no sean videos muy pesados, es decir, que al final le va a costar más al alumno por el internet subirlos, pero sí se puede, ¿verdad? Videos y fotografías ellos lo pueden también compartir. Por acá tenemos otra pregunta de Miriam Guadalupe. ¿Cómo se puede grabar la videollamada a través de Meet? Bueno, ya está habilitada la opción para poder grabar y eso lo vamos a ver en una sesión más adelante donde explicamos solamente el uso del trabajo, de cómo vamos a trabajar con Meet. Eso ya más adelante hay otra sesión para eso. Ahora vamos a la parte de crear el tema. Para crear el tema, primero nosotros vemos que en trabajo de clase no tengo nada, o sea, está limpio. Cuando yo creo una clase, no tiene nada en blanco. Entonces yo para poder organizar los contenidos voy a utilizar la opción de temas. Para poder crear un tema le doy clic al botón crear. Luego le doy clic a la opción tema. Y en tema nosotros vamos a definir el nombre, ¿verdad? Acá, el nombre nosotros vamos a definir de ese tema. Para el ejemplo, yo le voy a definir un nombre de unidad número 1. Por acá, Norma Hernández nos pregunta, mi gran y única consulta es cómo se hará para obtener el correo de cada alumno. En mi caso, como maestra de tercer ciclo, son 146 niños. Bueno, en primer lugar, decirle que no se preocupe, los correos no los vamos a crear nosotros como docentes, es decir, no se va a saturar, ¿verdad? No va a ser esa carga la que como docente se va a realizar. Los correos se crean por parte de la Secretaría del Ministerio de Educación y ellos nos van a hacer ellos les van a enviar a cada uno de ustedes como docente los correos de los alumnos, ¿verdad? Entonces ese proceso no lo tendríamos que realizar nosotros como docentes, sino que ya se nos van a dar. Y como nuevamente les recuerdo, vamos por etapas. Los correos de los alumnos en su momento se les harán llegar a ustedes, así que paciencia, ¿verdad? Primero enfoquémonos en aprender cómo utilizar cada uno de estos recursos y después ya viene la otra etapa, ¿verdad? Siempre vamos aquí paso a paso. Por acá nos dice Lorena Barahona, Meet es igual que Zoom, sí, son similares. Entonces defino el nombre del tema. Le voy a asignar unidad 1, operemos con fracciones. Ya creé mi primer tema. Ahora voy a crear un segundo tema. Le voy a definir el nombre unidad número 2. Tracemos figuras. Ya tengo mis dos temas creados. Si quiero arrastrar uno, simplemente le doy clic y lo muevo. Creo un tercer tema. Unidad número 3. Y le agrego identifiquemos razones. Y nuevamente clic y arrastro. Y de este modo yo puedo organizar los temas. Desde esta opción nosotros podemos crear los temas. Y desde acá, una vez creados los temas, cuando nosotros asignemos una tarea o asignemos por ahí un material o un video que nosotros queremos que los alumnos vean, desde acá podemos compartir, ¿verdad? Y asignarlo y vincularlo a un tema específico. Esto me va a ayudar a llevar un orden en los recursos que yo voy compartiendo con mis alumnos. Para el ejemplo, yo voy a compartir un documento PDF que contiene una multiplicación de fracciones. Ese es un ejemplo, ¿verdad? Yo lo comparto, quiero compartirlo con mis alumnos. Entonces, ¿cómo hago? Primero, me voy a trabajo de clase, clic nuevamente en el botón crear y ahora elijo la opción material. Un aspecto bien importante, como les mencionaba, es que debemos ser, los nombres que nosotros agreguemos deben ser descriptivos y que se entienda qué es el documento que vamos a compartir, ¿verdad? Por ejemplo, acá en este
En este documento ustedes pueden ver que el título es Hoja de trabajo, multiplicación de fracciones. Eso ya me dice algo y como alumno yo entiendo qué es lo que voy a realizar, ¿verdad? A diferencia que solo le pusiera guía 1 o guía 2 o PDF 1 o PDF 2. Debemos ser claros en los nombres también cuando nosotros vamos a crear tareas y documentos, ¿verdad? Cuando el alumno lea el documento y dice hoja de trabajo, multiplicación de fracciones, entonces él entiende que ese documento contiene ejercicio, ¿verdad? Y si le agrego la descripción, también, ¿verdad? Prácticamente aquí pueden ver ustedes en la descripción que yo le he definido. Puedes entregar tu trabajo en un documento adjunto, fotografía con la solución o lo puedes llevar al centro escolar. Son diferentes opciones que podemos nosotros compartir con los alumnos. Por eso es importante ser claro, ¿verdad? Cuando nosotros vayamos compartiendo acá cada uno de los recursos. Puedo definir a qué clase yo se lo voy a compartir y los alumnos o alumnos en específico. Acá está la parte importante, vean, este material que yo quiero compartir con mis alumnos, yo lo voy a definir a la unidad número 1 que se llama Operemos con fracciones. Acá se lo defino y agrego el documento PDF. Clic al botón agregar. Selecciono ahí el documento PDF. Clic en abrir y ahora le doy cargar. Cuando el documento se ha cargado, ya puedo verificar yo que aparece por ahí el documento, el nombre del documento. Incluso si ustedes se fijan ahí, el nombre del documento también lleva, digamos, una descripción, ¿verdad? Y es multiplicación fracciones. Ahí podemos ver que debemos ser específicos cuando cargamos estos documentos. También esto nos facilita a nosotros como docentes, ¿verdad? Porque si todos los documentos que nosotros compartimos llevan el mismo nombre, hasta nosotros nos vamos a equivocar a la hora de estar evaluando las tareas. Desde acá, prácticamente yo puedo darle programar o puedo publicar ya este material. Cuando le doy clic en publicar, automáticamente veo que este material está vinculado a la unidad número 1 que se llama Operemos con fracciones. Entonces, los alumnos cuando vean este material, ellos van a poder comprender que están en la unidad número 1 y que este material que ellos tienen para poder trabajar está dentro de la unidad número 1, ¿verdad? O sea, todo esto sirve para poder llevar un orden y poder identificar y clasificar de una mejor manera todos los recursos. Y como les menciono y les recuerdo, al final nosotros mismos somos los beneficiados si nosotros creamos y organizamos las clases de una mejor manera, ¿verdad? Porque si no, como les mencionaba, vamos a tener una cantidad de documentos y no vamos a saber ni siquiera ni de qué quizás unidad o de qué periodo era, ¿verdad? También nosotros nos vamos a enchivolar más, a equivocar más a la hora de evaluar y principalmente de asignar una nota a los alumnos. Y ya una vez que haya creado mi documento, me voy a novedades y automáticamente puedo ver una notificación en mi tablón o panel novedades. Automáticamente esa notificación me indica a mí que hay un trabajo asignado, una tarea. Desde acá yo lo puedo verificar y el alumno, no importa si esté utilizando su computadora o su celular, le va a aparecer una notificación cuando un documento es publicado o una tarea también se le ha asignado. Ahora que ya tenemos nosotros la parte de la clase configurada y que hemos agregado y hemos creado los temas, nosotros podemos también copiar esa clase. Y esto con el objetivo de facilitarnos crear las siguientes clases que nosotros vayamos a utilizar. Primero voy a verificar que esta clase ya esté completa en todas las configuraciones. Verifico que todos los datos se encuentren bien.
Ahora voy a copiar esta clase. Le doy clic a los 3 puntos que aparecen ahí en cada clase. Son 3 puntitos, ese es el menú. Luego le doy clic a la opción copiar. Se abre una nueva ventana. Para mi ejemplo voy a editar estos datos. Se me asignó también la clase de matemáticas sección B. Entonces yo agrego los datos, los modifico y este sería mi turno de la tarde. Luego le doy copiar y espero a que se copie completamente la clase. Una vez que ya esté copiada, puedo personalizarla, ¿verdad? Elijo el tema nuevamente. Y ahora sí, ya tengo la combinación de colores y la imagen de fondo. Y si me voy al trabajo de clase, puedo ver que también los temas que yo creé en la clase anterior ya están definidos. ¿Qué es lo que va a cambiar? Lo que va a cambiar es, uno, el código. ¿Por qué? Porque recuerden que esta es una nueva clase. Si bien nosotros realizamos una copia, pero en realidad es una nueva clase. Significa que se va a generar un nuevo código. También otra opción que está deshabilitada es la opción de Meet para crear las videollamadas. Esas tendríamos que generarla por cada clase que nosotros vayamos creando. Pero el apartado de categoría de calificación, ese sí se copió tal cual. Entonces eso nos va a facilitar, ya no tendríamos que configurarlo nuevamente porque ya estaría configurado. Ahora, yo voy a archivar una clase. Para poder archivarla, nuevamente le doy clic al menú de los 3 puntos y desde acá me aparece la opción archivar. ¿Qué les recomendamos nosotros? Primero, si son clases que ustedes ya no van a utilizar, no las eliminen. Mejor que queden de evidencia dentro de sus clases archivadas y además también si en algún momento necesitan utilizar esa clase, fácilmente la pueden restaurar. Pero si ustedes eliminan esa clase, toda la configuración también se pierde. Por eso les recomendamos mejor que ustedes puedan archivar esa clase. Para poder archivar la clase, pues simplemente clic al menú de los 3 puntos y luego clic en la opción archivar. Se muestra una advertencia. Acá me muestra un mensaje donde me dice que si yo archivo esta clase, los alumnos que estén inscritos ya no van a poder ver nada de esta clase. Es decir, ellos automáticamente quedarían como eliminados, digamos, de esta clase, ¿verdad? Si yo quiero archivarla, pues simplemente, si yo ya estoy consciente de eso, le doy clic en archivar. Ahora la clase desaparece de mi panel principal. Y acá nos vamos al menú principal y podemos nosotros crear, ¿verdad? Verificar en las clases archivadas que efectivamente la clase que yo envié para acá se encuentre disponible. Acá está, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer? Nosotros podemos de igual manera copiar esta clase, podemos restaurarla y podemos eliminarla. Al eliminar la clase, como les recuerdo, se van todas las configuraciones que nosotros hemos realizado y ya no tendríamos evidencia que esta clase la hayamos impartido nosotros. Por eso siempre es mejor mantenerla acá dentro de clases archivadas. Yo le doy clic a la opción restaurar. Desaparece de la opción clases archivadas y si me voy a mi panel de clases, ahí puedo ver la clase de matemáticas de sexto B. Este sería el proceso para poder restaurar una clase. Ahora vamos a ver la parte del uso del tablón o novedades. Este sería como el muro de Facebook donde nosotros podemos ir creando anuncios o también nosotros podemos ver las notificaciones de tareas o de documentos que los profesores van cargando, ¿verdad? O en este caso, si es modo alumno, cada alumno va a ir viendo las notificaciones de tareas, de eventos, de todo lo que nosotros vamos publicando en Classroom, aquí van a ser visibles.
Vamos a crear para el ejemplo una publicación. Le damos clic en novedades, verifiquemos que estemos en novedades y ahora vamos a crear una pequeña publicación. La publicación nada más contiene los objetivos de la unidad número 1 de matemáticas y yo puedo seleccionar mis clases. Como yo tengo dos secciones, dos clases de matemática, selecciono mis dos clases de matemática. Acá agrego una descripción. Le doy clic al botón agregar. Puedo agregar desde Google Drive un video de YouTube o archivo, ¿verdad? Desde nuestra computadora. Navego por las carpetas hasta encontrar el archivo que deseo compartir. Y luego le doy cargar. Puedo verificar que esta imagen ya se cargó. Ahora le doy clic al botón publicar para poder que esta publicación ya aparezca dentro de mi panel novedades. Y listo, tendríamos ya la primera publicación. Acá nosotros podemos verificar esa publicación. Si le doy clic, puedo verificar que es una imagen. Y nuevamente, si ustedes se fijan, aunque sea una imagen, el nombre descriptivo que tiene esta imagen se llama objetivos de matemática o objetivos mate, pero siempre va enfocada a lo que representa la imagen, ¿verdad? Como tal. Y no simplemente un nombre genérico que diga imagen 1 o algo referente a eso, sino algo que también sea comprensible. Y este sería el proceso de poder crear una publicación. Vamos a ver la inscripción de estudiantes, pero por acá Rigo Soria nos pregunta, ¿podremos mudar el contenido de la otra cuenta, la de Gmail, para los que ya habíamos creado hace un tiempo? Sí, pero ¿qué específicamente pueden ustedes migrar, verdad? Como bien menciona por acá Rodrigo. Si ustedes ya han utilizado o tienen, Rigo, perdón, han utilizado o ya tienen su cuenta, lo que pueden ustedes migrar son todos los documentos y los archivos. Eso es lo que ustedes pueden mirar. ¿Cómo lo van a hacer? Pues con su correo, ustedes ya tienen su correo personal. Simplemente se van a esos archivos y le dan compartir y agregan su correo del Minet, que en este caso sería clases.edu.sb y automáticamente ustedes estarían vinculando sus archivos, ¿verdad? Pero sí se puede, sí se puede. Lo que no podrían es ya migrar directamente el formato de la clase como tal, con sus temas como lo tenían organizado, eso sí no se podría, ¿verdad? Pero sí, todos los archivos, documentos que ustedes ya tenían en su otra plataforma, sí pueden irlos compartiendo. Nada más es de dar permisos entre cuentas. Ahora, veremos la parte de la inscripción de los estudiantes y con esto ya iríamos finalizando. Este sería el último proceso. Vamos a aclarar también dos cosas antes de iniciar este proceso. Primero, como mencionábamos en un inicio, por ahí siempre nos han preguntado sobre las cuentas de los alumnos. Uno, como docentes, no vamos a poder crear cuentas de usuario. O sea, nosotros no vamos a tener ese permiso, sino se nos van a hacer llegar la lista de los alumnos en su momento. Eso debemos de tenerlo claro, ¿verdad? No vamos a poder nosotros crear. Segundo, no vamos a poder utilizar correos personales de los alumnos. Si yo ya estaba trabajando con Classroom y tenía correos personales, no los voy a poder utilizar tampoco porque los correos de los alumnos también deben ser @clases.edu.sb. Ese sería como también parte de las recomendaciones que nosotros les vamos a dar. Tranquilos, tengan paciencia ahí con las cuentas de los alumnos. En su momento se les harán llegar.
lo principal ahorita es practicar y aprender a utilizar cada una de estas herramientas, ¿verdad? Entonces vamos a ver el proceso de cómo nosotros podemos inscribir a los estudiantes. Primero, como les mencionaba, lo que vamos a compartir con nuestros alumnos es el código por cada clase. Si, por ejemplo, en mi grado tengo 7 clases, entonces serían 7 códigos, una por cada asignatura o según como ustedes lo organicen, ¿verdad? Pero serían, si son 7, 7 códigos. Esos códigos se los comparto con los alumnos y ellos de manera automática se inscribirían a la clase, ¿verdad? Luego, ¿puedo inscribir alumnos por correo electrónico? Sí, puedo enviarles invitación a los alumnos por correo electrónico. ¿Puedo agregar más profesores a mi clase? Sí, también puedo agregar otros profesores a mi clase para que puedan también compartir, pero debo de tener el correo electrónico y siempre debe ser @clases.edu.sb. Si yo quisiera agregar un estudiante por correo, tendría que buscar ese correo electrónico del alumno, escribirlo y luego enviarle la invitación para que se una a mi clase, ¿verdad? Entonces eso llevaría mucho más tiempo a la hora de estar inscribiendo a todos los estudiantes. Por eso es mucho más fácil para nosotros como docentes y para los mismos estudiantes que se inscriban a través del código. Ahora, cuando yo ya compartí el código con mis estudiantes, este sería, ahorita en pantalla ustedes pueden ver una cuenta de alumno, que cuando él le dé clic al signo más, automáticamente lo único que le aparece es unirse a la clase. Acá el alumno va a pegar el código y le da clic a la opción unirse. Y automáticamente el alumno queda inscrito en la clase. Ahí pueden ver ustedes que los objetivos que yo compartí para esta clase, también el alumno ya le aparecen en su panel de novedades. Desde acá el alumno puede comentar, puede preguntarle allí al profesor sobre ciertas dudas directamente. Clic en publicar. El comentario ya fue publicado y si me voy nuevamente a mi perfil de profesor, puedo verificar el comentario que la alumna me realizó. Desde acá yo puedo responderle directamente a ella o puedo eliminar y silenciar ese comentario. Y esta sería la forma en cómo nosotros podemos ir trabajando. Ahora, ¿qué pasa si yo cambio el código de clase con mis alumnos inscritos? Pues no hay ningún problema, a ellos no les va a afectar. Si se genera un nuevo código, los alumnos no van a ver este cambio. ¿Por qué? Porque ya ellos ya están inscritos, ¿verdad? No es que se van a salir de la clase y tendría que enviarles nuevamente el código. No, ¿verdad? Desde acá ellos pueden seguir su camino normal. No, aunque yo cambie el código como docente, no les va a pasar nada a los alumnos que yo ya tengo inscritos, ¿verdad? Y bien, estos serían los procesos que teníamos preparados para ustedes durante esta tarde. Si ustedes se fijan, son prácticamente solo para trabajar con clases, para poder configurar las clases, para poder nosotros, digamos, ir ya practicando sobre estos procesos que hemos visto esta tarde. Por acá tenemos una pregunta de Oscar René y nos dice, en una cuenta normal tenemos 15 gigas. ¿En esta cuenta de Minet contamos con la misma capacidad o hay más espacio disponible? Oscar René, la gratuita sí tiene limitantes, acá la educativa no. Tenemos almacenamiento ilimitado. Eso sí, debemos hacer buen uso de él. No se trata que vamos a comenzar a cargar así muchos archivos o archivos demasiado grandes. El espacio es ilimitado, pero debemos hacer buen uso de él. Roberto Carlos nos pregunta, ¿puedo borrar a un alumno de la clase que se inscribió por error? Claro que sí, nosotros llevamos un control
Ahí se puede verificar cómo nosotros podemos eliminar un alumno. Por ejemplo, aquí en pantalla, ustedes pueden ver ahorita cómo yo pudiera mostrarles eso. Yo tengo todas estas clases. Para los que se preguntan cuántas clases, vean, aquí hay muchas clases. Recuerden que los tenemos a cada uno de ustedes en estos grupos, o sea, se puede trabajar con muchos alumnos. Veamos, yo tengo acá 2 alumnos en esta clase de lenguaje de sexto A. Si yo me voy a personas, acá le doy clic a los 3 puntos y pudiese, en todo caso, uno, enviarle un correo directamente a este alumno, o para poder eliminarlo, acá selecciono también el alumno y en acciones yo puedo quitarlo, ¿verdad? Entonces ese sería el proceso para poder eliminar a un alumno que se inscribió por error a mi clase. Luego, bueno, nada más de mi parte agradecerles el tiempo que ustedes están invirtiendo también en este aprendizaje. Espero que los procesos que hemos visto durante este webinar les sean de mucha utilidad y me alegro que, bueno, estén en la mayor de la disposición de querer aprender. Y gracias, ¿verdad? Gracias por la atención que ustedes han prestado. Gracias, Ángel, por todos estos procesos que nos ha facilitado esta tarde. Además, queremos felicitar a todos aquellos profesores que nos están escribiendo en el chat diciéndonos que ya crearon sus clases. Pues los felicitamos, les recordamos que vamos paso a paso, proceso por proceso. Hay preguntas que aún no pueden ser solucionadas porque queremos que ustedes vean el proceso, el paso a paso de cómo se hacen. Preguntan por evaluaciones en línea, preguntan por calificaciones. Les recordamos que este es un proceso, que vamos desde los pasos básicos hasta los pasos más complejos. En este caso, les recordamos también que el MINED es el encargado de dar las cuentas de los estudiantes. Ustedes en este momento no estén pensando, y los estudiantes, y las cuentas de los estudiantes, no. Ustedes enfóquense en este momento en crear recursos. Primero, les recordamos que deben entrar a Google Classroom, deben entrar a su clase. Ustedes ya tienen una clase asignada, son el grupo 5, el grupo 5 tiene diferentes secciones. Entren a la clase, ya que en la clase encontrarán demostraciones. Alguien preguntaba que si no le gusta ninguna de las imágenes para poner en su clase, que si puede crear una, que cuál es la dimensión. Pues les cuento que si entran a su clase, ahí van a encontrar ustedes una cápsula informativa que es un video corto donde les esté explicando todo este proceso de cómo poner una imagen de banner y otros procesos que les van a ser de mucho apoyo. En Google Classroom es como nosotros lo ponemos que es como una pizarra en blanco. Es una pizarra en blanco la cual ustedes van construyendo. Les aconsejamos primero sentarse y así como al principio del año ustedes jornalizaron, ahora ustedes piensen, bueno, yo voy a organizar mis clases por grado, sección, materia, si es matutino, si es vespertino. Entendemos que hay profesores que tienen muchos grados, muchas materias. Entonces es de sentarse y hacer esta organización, es lo primero. Y eso que aprendimos hoy de configuración de la clase nos va a servir de aquí en adelante, porque así como configuran su clase ustedes ahorita, la siguiente vez que veamos evaluaciones en línea, por ejemplo, lo que vamos a agarrar nosotros es la configuración que hicieron anteriormente. Cuando hablemos de tareas, de materiales, vamos a elegir la configuración que hicieron anteriormente. Quiere decir que este proceso que vimos ahora es un proceso clave para todos los procesos que vienen adelante. Así que los invito a que hagamos este mapa de las clases que vamos a crear, que las configuremos y que comencemos a practicar. Recordemos que para hacer todas estas prácticas debemos hacerlas desde el dominio @clases.edu.sb, porque si usted lo hace desde su Gmail, no le va a funcionar. Tiene que hacerlo desde @clases.edu.sb. Y cada quien tiene su usuario. Alguien ponía en el chat que ella usa el mismo usuario de su esposo. Eso no será posible. Cada quien tiene su propio usuario y, como les digo, es su propia pizarrita en blanco y es cada docente el encargado de ir llenando esa pizarrita.
todo lo que van aprendiendo, les recomendamos nosotros que vayan practicándolos. Hoy aprendieron cómo crear una clase, cómo trabajar en el tablón y todo esto. Entonces, vaya viéndolo, entre al video. Sabemos que no todos aprendemos de la misma forma y con la misma rapidez. Hay quienes son más informáticos, otros somos menos informáticos. Así que los que somos menos informáticos tenemos que meternos más, explorar los recursos. Ya en su aula de Google ustedes podrán encontrar cápsulas informativas que les serán de mucha ayuda y les facilitarán su trabajo. Así que los invitamos a practicar. Recuerden que la práctica hace al maestro y estamos seguros que vamos a salir de esa situación victoriosos y van a poder realizar su clase como ustedes lo necesitan y van a poder empoderarse de la tecnología a la misma vez. Así que les agradecemos, los esperamos en una nueva transmisión y feliz tarde.